Me quiero ir ahora al informe internacional, a la columna internacional que hacemos aquí en Feas Sucias y Malas, que a veces llamamos una semana en el mundo, porque pivoteamos sobre por lo menos un poquito de información de distintos temas de lo que ha acontecido en el mundo esta semana. Por un lado hablábamos del fallecimiento de Pepe Mujica, que fuera presidente de Uruguay, que formó parte de un momento histórico latinoamericano muy importante de avance, de integración regional, justamente, en un contexto muy interesante sobre los presidentes, los mandatarios que gobernaron esta región. Pepe Mujica, que formó parte en su historia política del Movimiento de Liberación Tupamaros, sobre el cual vamos a estar conversando en un ratito yéndonos a Montevideo, pero no quería dejar de mencionarlo. Y ahora sí me voy a ir a Rusia y Ucrania. Y en realidad la sede es en Estambul, en Turquía. Cuando comenzaba esta semana, decía el presidente ruso Vladimir Putin que convidaba a Ucrania sin condiciones previas y a conversaciones directas para poder establecer algún punto de llegada sobre una posible solución al conflicto ucraniano. Después se le puso una fecha, primeramente iba a ser el jueves, la delegación rusa estaba ya el jueves en Estambul, en Turquía, luego llegó la delegación ucraniana, el mismo Zelensky llegó allí, tuvo reunión con Erdogan, el mandatario turco, Zelensky, el mandatario ucraniano. En algún momento dijo, bueno, yo en realidad lo que quisiera es que me reciba Vladimir Putin. No era eso lo que iba a pasar, no es lo que pasó, pero la reunión de delegaciones se llevó adelante el día viernes. Vamos a ir a repasar distintos tramos y para eso trajimos algunos audios. Primero es, después de que Vladimir Putin dice, vamos a iniciar a buscar conversaciones directas, algo que no acontecía desde el 2022, cuando esas conversaciones quedaron truncas, a Ucrania sin condiciones previas, planteó, y Turquía es la sede donde eso va a realizarse. Erdogan, el turco, decía lo siguiente. Tuvimos una conversación telefónica con el señor Putin. La tensión entre Rusia y Ucrania ya dura 3 años y medio. Discutimos muchos temas importantes, incluido el fin del conflicto en curso. Hace un momento hablamos de ello con el presidente ucraniano, el señor Zelensky. La semana pasada nos reunimos con el presidente estadounidense, el señor Trump, y también abordamos este tema, así como las medidas que podemos tomar para detener el derramamiento de sangre. Hablamos sobre los pasos a seguir, los conflictos candentes, el diálogo y la diplomacia. También apoyamos la voluntad de resolver el conflicto mediante vías pacíficas. Turquía respalda la diplomacia de paz a escala global. Bien, allí una de las voces entonces relevantes que se escuchaban, hubo una delegación de Estados Unidos también y Donald Trump habló al respecto. Y la reunión, como les decía, se realizó entonces el día viernes y se salió de allí con algunos resultados, con 3 planteos. Vayamos a escucharlos, en este caso, de la parte de Rusia. Consideramos estas conversaciones como una continuación del proceso de paz de Estambul, que desgraciadamente fue interrumpido por la parte ucraniana hace 3 años. Nuestra delegación oficial ha sido aprobada por decreto presidencial y dispone de todas las competencias y poderes necesarios para llevar a cabo las negociaciones. Bien, escuchábamos al quien estaba a cargo de la delegación rusa en Estambul, que es un asesor personal de Vladimir Putin, y lo que enumeraba, bueno, esto era la salida de la reunión. Sí quiero que tengamos en cuenta 3 elementos que señalaban en la jornada de ayer, después de esta reunión de menos de 2 horas que tuvieron entonces las delegaciones rusa, ucraniana y con la participación también de Turquía dentro de esa misma reunión. Lo que plantearon, por un lado, es un intercambio masivo de prisioneros
Esto es en un esquema de 1000 por 1000, así lo informaban. Y también plantearon que cada una de las partes debe llevar adelante, debe presentar una propuesta de alto al fuego de cómo lo consideraría y brindar los detalles, y que para eso eventualmente habrá una próxima reunión, justamente para que cada parte presente su propuesta de alto al fuego. Y por otro lado se anunciaba que la delegación ucraniana había pedido una reunión de los altos jefes de Estado. La parte rusa respondía: hemos tomado nota. Ustedes saben que está cuestionado Zelensky como representante de Ucrania, en el sentido de que no ha convocado a elecciones, por lo cual, bueno, hay que ver qué es lo que sucede allí, pero es de esperar que eso que él plantea, incluso él estaba en Estambul no participando en las reuniones, porque luego fueron delegaciones encabezadas por ministros o asesores muy cercanos, no tenga lugar de esa manera. Hace poquitas horas atrás, porque esto fue en la jornada del viernes, el Kremlin siguió explicando, bueno, distintas circunstancias, incluso respondió sobre si era posible una reunión entre Putin y Zelensky, como fue planteado o preguntado en esta reunión por Ucrania. Lo que dijo el vocero presidencial ruso ante periodistas hace algunas horas atrás, nada más, me refiero a Dmitry Peskov en este caso, no es la persona que les decía el asesor que estaba en Estambul, es otra persona, en este caso el vocero, dijo: tal reunión como resultado del trabajo de las delegaciones de ambas partes, si se alcanzan ciertos acuerdos de estas delegaciones, es posible. Esto dijo hace pocas horas entonces la vocería de Rusia. Voy a hacer un salto aquí para pasar a otro tema, después de contar que este 16 de mayo se realizaron entonces estas negociaciones entre Rusia y Ucrania, después de justamente, o la primera desde el año 2022. Digo un salto porque esta semana tuvo lugar otro encuentro muy importante, que era un foro, una cumbre de cancilleres de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizaba en Pekín, en China, ¿no? Esta comunidad CELAC, esta reunión CELAC más China. Se realizó en Pekín, como les decía, en un encuentro bien importante, este foro, en el cual, si bien no era de presidentes, participaron 3 presidentes latinoamericanos: por Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva; por Chile, Gabriel Boric; y también quien tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, que es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y participó el mismísimo alto mandatario de China, Xi Jinping. En esta foro, en esta reunión ministerial, pero que tuvo estas presencias de primer nivel, se habló de cooperación, incluso en el caso de China, lo que anunció es erogación presupuestaria y algunas inversiones muy particulares. Vamos a ir a escuchar, en este caso, la voz de China, un poquito para tener un breve contexto, un breve desarrollo de un evento bien relevante en este sentido, que acerca a esta comunidad a China, que también habla, por supuesto, de las intenciones de China y también, naturalmente, de estos países que estuvieron en Pekín, que estuvieron en sus altos mandatarios en Pekín, en relación también al mundo, al contexto que se atraviesa. Vamos a la voz de China en este caso. Los hechos han comprobado que China y América Latina ya somos una comunidad de futuro compartido que avanza de la mano y que tiene el trato en pie de igualdad como su carácter definitorio, los beneficios mutuos y las ganancias compartidas como su fuerte impulso, la apertura y la inclusión como su visión y cualidad, y el bienestar para los pueblos como su propósito fundamental, por lo que ostenta vigorosa dinámica y amplias perspectivas de desarrollo. Bueno, para quienes están viendo a través del canal de YouTube, veían un poquito de la reunión, es Xi Jinping el que está hablando en el marco entonces de esto que formalmente es la 4ª reunión ministerial del Foro China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tuvo, bueno, la inauguración de este evento, un mensaje
contundente en favor de la cooperación, de una cooperación sólida de la región y que tenía las palabras de Xi Jinping, como ustedes lo venían, en un contexto de confrontación de los distintos bloques del mundo, de movimientos, en esta cuarta reunión con estas presencias. Y hablamos del contexto y aquí voy a hacer otro salto. Ustedes me permiten en estos saltos un poquito para hacer un breve repaso de grandes trazos muy importantes, a mi modo de ver, que dejó esta semana política. Y si hablamos de los bloques de poder y de multipolarismo, bueno, hay un capítulo relevante de Estados Unidos y de China. ¿Por qué? Porque esta semana oficializaron la suspensión de aranceles recíprocos. Esto tiene lugar por 90 días. Ustedes recordarán que desde el 2 de abril, cuando Donald Trump dijo, en este día vamos a emanar aranceles recíprocos para distintos países, distintos bloques del mundo. En el caso de China, bueno, fue en una escalada, en una respuesta bilateral de escalada, por lo cual llegaron a ser tasas muy altas. Voy a repasar ahora estrictamente los números, pero sí hay que decir que después de una conversación que tuvieron en Suiza, delegaciones de Estados Unidos y de China a finales de la semana pasada, sobre el fin de la semana pasada, finalmente el 14 de mayo se oficializó entonces esta suspensión. Nos vamos a escuchar un testimonio justamente que hace referencia a esto. China y Estados Unidos llegaron a múltiples entendimientos comunes positivos en la reunión económica y comercial en Ginebra. Ambas partes acordaron recortar los aranceles sobre los productos de la otra parte. Estados Unidos se comprometió a eliminar el 91% de los aranceles y suspender el 24% de los aranceles recíprocos. En consecuencia, China eliminaría el 91% de los aranceles compensatorios y suspendería el 24% de los aranceles compensatorios. Los dos países retienen respectivamente el 10% restante de los aranceles. Inmediatamente después de que Estados Unidos impusiera sin fundamento 2 rondas de aranceles a productos chinos con el pretexto del problema del fentanilo, China respondió con aranceles y contramedidas no arancelarias para salvaguardar firmemente sus legítimos derechos e intereses. Estas contramedidas siguen vigentes. Bien, como les decía, entonces, tal como fue anunciado, oficialmente fue suspendido el 14 de mayo los aranceles recíprocos. 90 días, no fueron retirados totalmente, sino que son reducciones, altas reducciones, drásticas reducciones, un nuevo acuerdo que baja. Entonces, los aranceles estadounidenses contra los productos chinos y los bienes chinos bajó del 145% al 30%. Y los aranceles chinos a los productos estadounidenses que ingresan a China disminuyeron de 120%, fíjense dónde estaban las tasas, al 10%. 90 días, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa entonces a partir de ahora, pero esto sucede luego de una reunión en Suiza que se realizó del 10 al 11 de mayo. Finalmente me voy a ir al último tema que no quiero dejar de tocar, porque tiene que ver con la situación dramática humanitaria que hay en Franja de Gaza, donde Israel continúa los bombardeos, donde hace meses impide el paso de ayuda humanitaria, donde hay una situación de hambruna muy, muy terrible. En este contexto, decía, los ataques continúan en este mismo momento. Mientras estamos transmitiendo, el anuncio es que hay 4 niños muertos en este momento después de un bombardeo. Ayer hablábamos de otra cifra, que era otras 100 personas, y esto está aconteciendo todos los días, mientras además esa población sufre una situación de hambruna terrible. En este contexto, incluso el presidente estadounidense hacía una gira por Oriente Medio, por otros países, por Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, no por Israel, un tema que allí podría, algunos hablan de, algún alejamiento. Quizás hay que profundizar un poco en la mirada de acuerdo a los acuerdos que se están realizando en el medio en el que en Palestina sucede esta grave situación
Mientras, al mismo tiempo, esta semana lo que sucedía era que se cumplía un aniversario del Nakba, esto fue el 15 de mayo, hace referencia a 1948, cuando inició el éxodo forzado del pueblo palestino como consecuencia justamente de la creación del Estado de Israel en esas tierras, y que millones de personas en ese lugar del mundo y en otros, por supuesto, lo reconocen o lo llaman como el día de la catástrofe, porque fue cuando inicia el desplazamiento justamente. Brevemente, el último audio que quiero compartir es de Yemen. Ustedes saben que el movimiento Ansarullah, que son los hutíes de Yemen, desde la escalada enorme que hay desde el 7 de octubre del 2023 sobre la Franja de Gaza, sobre Palestina, en solidaridad con Palestina o en acompañamiento, han bloqueado la zona del Mar Rojo para el paso de buques de comercio de Israel, de Estados Unidos y de otros países. Tienen en este momento una suerte de tregua con Estados Unidos, no así con Israel, pero en el marco del Nakba, en el marco de esta situación humanitaria dramática, hacían una acción y una movilización justamente en acompañamiento al pueblo palestino. La imagen, el video es de Yemen, a ver. Lo que están viendo son imágenes de una inmensa movilización con las banderas palestinas que se realizó en Yemen justamente en esta fecha que les digo, en el aniversario del Nakba. La estamos compartiendo con ustedes para que veamos lo que sucede en otras partes del mundo, donde, como les decía, tampoco puede soslayarse, dejarse de entender otros debates también sobre los bloques de poder que hay en este momento. La gira del estadounidense esta semana en Oriente Medio, algunos acuerdos millonarios muy relevantes en el contexto de lo que también sucede en ese lugar del mundo. Temas que vamos a seguir abordando, que vamos a seguir complejizando, que ahora tocamos bien por arriba para hacer un breve resumen de esto que hemos dado en llamar Una Semana en el Mundo. Las voces que no escuchás en otro lado